En este vídeo vamos a explorar lo que significa vivir delante del trono de Dios. La visión del trono transforma la vida espiritual de cualquier persona, trayendo profundidad, temor y reverencia al Creador. Vamos a sumergirnos en las revelaciones de los seres que habitan delante del trono, ángeles, seres vivientes y los 24 ancianos, y cómo sus características nos enseñan a vivir en adoración, fuerza, sacrificio e inteligencia. Del trono de Dios proceden todas las cosas. Su trono es el centro del universo. El centro del universo no es el hombre, no es un planeta, ni siquiera una galaxia. El centro del universo es este punto, el trono de Dios. Evidentemente, el Señor no se cansa ni necesita sentarse. El trono es algo simbólico que representa la soberanía, la autoridad y el gobierno. Es desde el trono que Dios actúa y gobierna. Todo hombre que vio el trono de Dios fue transformado. Daniel, debido a la visión, se alarmó y debilitó. Isaías, cuando vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, gritó desesperado: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros. Habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». El mismo Juan, cuando vio a Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, cayó como muerto. Ezequiel cayó prostrado. El trono sacude toda la fuerza humana y subvierte todos los conceptos, obligando a las fuerzas a doblarse, reconociendo la soberanía del Altísimo. La calidad de nuestra vida cristiana depende de la revelación que tengamos del trono de Dios. En una época en que ser íntimo de Dios es meramente cantar una canción romántica, la visión del trono se vuelve esencial. Cuando los hombres caen en el terror de contemplar al Santo de Israel de igual a igual, se pierde el temor y el sentido de reverencia debidos al omnipotente que soberanamente reina en su trono. Una vida profunda se mide por el nivel de temor ante Dios. Cuanto más superficial es el creyente, más lidia con las cosas espirituales de manera frívola. Pero cuando el hombre ve a través de los ojos del Espíritu el trono y la majestad de Dios, ya no puede ser negligente en su vida espiritual. Es la visión del trono lo que trae el temor. Necesitamos ser escarbados por el Señor en nuestra vida espiritual para que haya profundidad en nosotros. Vivimos una generación de superficialidad, personas, mensajes y relaciones superficiales. Jesús dijo que la semilla de la palabra germina rápidamente en los superficiales, pero al no poder penetrar las raíces, lo que nace pronto se seca. Mateo 13:5. Pero, ¿cuál es la razón de la superficialidad? Jesús responde: es por las piedras que están ocultas debajo. La superficialidad es una forma de esconder las piedras del ego y de la carne. Nadie se vuelve profundo naturalmente. La profundidad se produce bajo dos condiciones: el amor y el temor. La primera condición es un amor genuino por el Señor. Cuando amamos a Dios y tenemos un intenso deseo por Él, estamos dispuestos a remover las cosas equivocadas que están ocultas en nosotros. Eso nos lleva a la intimidad. Sin embargo, el amor no es la única condición para profundizar en Dios. Para equilibrar ese sentimiento, necesitamos temor. ¿Cuánta falta de temor hay entre los hijos de Dios? Y no hay temor de Dios porque no hay revelación de su trono. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, en Mateo capítulo 4, venció la tentación usando 3 armas. La primera fue la palabra de Dios. Para cada embestida maligna respondía: escrito está, escrito está. Las otras 2 armas fueron el temor y la adoración. Tal vez no se note esto de inmediato. Sin embargo, si pueden ver estas 2 armas en las 2 últimas respuestas del Señor. El primer ataque del enemigo, Jesús empleó la palabra. Si eres hijo de Dios, transforma estas piedras en panes. A lo que Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta ocasión, Jesús venció al diablo con la palabra, pero luego el diablo lo llevó a la parte más alta del templo y lo instigó a que saltara de ahí, porque está escrito que a sus ángeles les dará órdenes acerca de ti, para que te guarde y no tropieces en ninguna piedra. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. La respuesta, por tanto, fue el temor. Es por temor que no se tienta. Si tenemos temor, no jugamos con Dios, no jugamos con la palabra, ni con el Espíritu, ni con orar o buscar poder, ni tampoco jugamos con el pecado. Las cosas de Dios son serias. Dios es un Dios serio y quien se acerca a Él
debe hacerlo con seriedad. Entonces el diablo le mostró los reinos y pronunció: te daré todo esto si postrado me adoras. ¿Qué le respondió el Señor? Solo al Señor tu Dios adorarás. La tercera arma que usó el Señor fue la adoración. La adoración es una arma que está relacionada con el amor a Dios. Muchos saben que la alabanza es una arma contra el diablo. La mayoría realmente concuerda en que la palabra es una espada contra el enemigo, pero pocos perciben que el temor es protección y una arma contra Satanás. La única manera de desarrollar un santo temor de Dios es entendiendo que hay un Señor que está sentado en el trono del universo. Hay un trono en el universo, desde donde Dios gobierna todo y a todos. Y un día, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas ante Él, quien reina y gobierna. La visión del trono es fundamental para nuestra vida espiritual. El creyente que no tiene revelación del trono no puede decir que comprende lo que es el señorío de Dios. Necesitamos relacionarnos con Dios de una manera equilibrada. Para crecer, necesitamos el amor de un lado y el temor del otro. Los dos conceptos parecen irreconciliables, pero en realidad no lo son. ¿Cómo conciliamos amor con temor? Yo tengo 2 hijos. Ellos tienen libertad en casa conmigo. Es la casa de su padre. Ahí comen lo que quieren, abren la nevera, entran en todas las habitaciones. No hay ningún espacio que les esté restringido. Saben lo que es mío y de ellos. Juegan conmigo, corren conmigo, saltan sobre mí, me besan, en fin, disfrutan de mí. Sabe que puede amarme porque tiene plena convicción y confianza de que yo los quiero y no escatimo esfuerzo para demostrárselo. Esto es amor. Esta base de relación es vital. Yo no podría vivir sin esto, ni ellos tampoco. Sin embargo, si fuera solo esto, tendríamos un problema. Es necesario que haya otra cara de la moneda. Cuando mis hijos saben que han hecho algo que de alguna manera me desagrada, se ponen realmente ansiosos y, dependiendo de la gravedad, incluso asustados. Ellos me conocen y saben que mi reacción puede ser muy severa. Por lo tanto, a pesar de que me ama y tiene intimidad conmigo, también tiene mucho cuidado de no hacer aquello que me desagrada. Esto es temor. No estoy diciendo que tengamos miedo de Dios. Lo que quiero decir es que la intimidad sin reverencia y respeto es superficialidad emocional. Dios tiene dominio sobre todas las cosas, incluyendo tu vida. Jesús dijo: no temas a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teme más bien a aquel que puede hacer perecer en el infierno tanto el alma como el cuerpo. Mateo 10:28. Debemos temer a aquel que tiene el poder sobre la muerte y la vida. Es ese temor reverente el que nos protege del pecado. Es la falta de temor lo que impide que la mayoría de los creyentes abandonen el pecado. En el monte Sinaí, Moisés dijo: Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor esté delante de nosotros, a fin de que no pequemos. Éxodo 20:20. Algunos acogen la falsa ilusión de que Dios no disciplina a nadie. No caiga en esa trampa. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Temible es aquel que está en el trono. Juan cuenta que vio a alguien sentado en el trono. ¿Quién es ese sentado en el trono? Sabe que es Dios quien está en el trono, pero no se atreve a decirlo. Es alguien porque se trata de una persona. No es algo como enseña la nueva era. No es una energía, una cosa, sino un ser. El autoexistente, aquel que existe, el eterno. Juan mira y ve a ese alguien y no a algo. Ve a esta persona que es, que tiene voluntad, que posee una personalidad. Juan no se atreve a describirlo porque Dios es indescriptible, indefinible. El libro de Apocalipsis describe el trono, pero no logra describir a aquel que está sentado en él, porque Dios no puede ser definido con palabras humanas. Jamás podría ser expresado con palabras naturales. El Dios a quien tú y yo servimos, el Todopoderoso, el Eterno, está mucho más allá de las explicaciones humanas. Está más allá de las especulaciones, de las discusiones, de la mente humana. Por más que los hombres discutan y hagan teologías acerca de él, ningún hombre puede definirlo. Y es por eso que Juan dice: Él es alguien, es el único, el inexpresable, el extraordinario, inefable. Aquello que nuestra mente no comprende, nuestro espíritu lo absorbe y lo recibe.
Por eso, siendo Él espíritu, solo puede ser percibido por nuestro propio espíritu. No necesitamos definirlo, solo necesitamos recibirlo. Apocalipsis declara que hay tres tipos de seres que viven delante del trono: los ángeles, los seres vivientes y los 24 ancianos. Estos seres que viven delante del trono de Dios nos sirven como ilustración de cómo debe ser nuestra vida si deseamos también ser contados entre aquellos que viven delante de su trono. La primera criatura que encontramos son los ángeles. Alguien podría concluir precipitadamente que ellos no nos sirven de modelos espirituales, pero no están tan distantes de nosotros. Mide también su muralla, 144 codos, medida de hombre, esto es, de ángeles, Apocalipsis 21:17. Apocalipsis nos muestra que la medida de los ángeles es igual a la medida del hombre. Eso significa que la medida de un ángel es la misma del hombre. Hay muchas ocasiones en la palabra de Dios en que los ángeles aparecen y no sabemos definir inmediatamente si son ángeles o si son hombres. Cuando Abraham recibió a los visitantes para hablar acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el texto nos deja claro al principio si eran hombres o ángeles. Inicialmente, Abraham los recibió como si fueran hombres. Lo mismo hizo Lot y hasta los habitantes de Sodoma. No tenían alas, ni eran criaturas brillantes, tenían apariencia humana como nosotros. Otra vez, Josué estaba en el campo cuando vio el ángel del Señor. No estaba claro y Josué tuvo que preguntar: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué 5:13. No lo sabía hasta que el ángel se identificó. Hebreos dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, pensando que eran hombres. No quiero ser demasiado místico, pero es posible que te hayas encontrado con un ángel sin darte cuenta de lo que era. No tengas duda, los ángeles no tienen una identificación celestial. A veces parecen hombres como nosotros. Es por eso que Apocalipsis dice que la medida del hombre es igual a la medida del ángel. Los ángeles son seres misteriosos. La palabra del Señor afirma que han sido enviados para servir o para proteger a los que han de heredar la salvación.